Hola a todas y todos, muy buenas noches, esperando que estén muy bien desde el programa Pulso Global. Hemos estado siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y del gobierno, por lo que nos hemos estado quedando en casa y teniendo programas pregrabados, pero hoy, gracias a la tecnología, regresamos con nuestra transmisión en vivo, por lo que les damos una cordial bienvenida a esta decimoquinta transmisión. Este programa, como ustedes saben, es un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que componen el panorama internacional. Con esto lo que pretendemos es brindarles a ustedes distintas opiniones e insumos que no necesariamente responden a la línea editorial de este programa, pero que lo que pretenden es precisamente que cada uno de ustedes pueda construir su propio criterio. Les acompañamos como todos los martes, Percy Rodríguez y quien les habla, Gerald Solano. Bienvenidos. Antes de abordar nuestro tema de fondo, que centraremos en las preguntas de nuestra estimable audiencia, pasamos ahora a la sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer internacional. Tenemos en el medio del país una noticia bastante eh, curiosa que tiene que ver con eh, leo el titular: Israel pone fin a la tregua del coronavirus con ataques a Irán y sus aliados en Siria. Bueno, es una nota curiosa porque en un contexto, digamos, en donde uno esperaría que los países, las potencias estén más pendientes del tema del coronavirus, bueno, ha habido una serie de ataques en estos días desde Israel a Irán y a sus aliados en Siria. Se dice que la aviación israelí ha estado bombardeando algunos arsenales en Alepo, en Siria, y a grupos proiraníes que están en ese país a través, digamos, de misiles aire-tierra. También ha estado bombardeando algunos centros de investigaciones o un centro de investigación que tuvo que ver con recordarán ustedes aquellas noticias sobre armas químicas. Este centro de investigación parece que estuvo vinculado a las armas químicas. Y también desde los altos del Golán, Israel ha lanzado algunos misiles contra Irak desde los altos del Golán. Estos misiles han estado orientados a también arsenales, a disminuir, digamos, el potencial terrorista o de apoyo a grupos terroristas en Israel. Y también se ha dado una situación en la cual el ejército israelí ha estado pues trabajando muy fuerte en algunos, por decirlo así, observatorios o lugares desde los cuales los terroristas podrían estar teniendo algún traslado de armas para hacer algún tipo de ataque. Bueno, lo que ha buscado Israel básicamente ha sido debilitar a Hezbollah, y es curioso que a pesar de que los bombardeos han sido sobre territorio sirio, Rusia no se ha pronunciado al respecto. Es decir, Rusia pareciera que ha estado más bien silenciosa ante una actitud de los grupos proiraníes en este caso. Por su parte, la BBC señala que coronavirus en Reino Unido, el país supera a Italia y ya es el lugar de Europa con más muertes, ¿verdad? Y precisamente hace mención a algunas declaraciones que ha hecho las autoridades de este país, donde dicen estar sorprendidos, ¿verdad? Por la cantidad de, digamos, de personas que han fallecido lamentablemente por este tema del coronavirus, e incluso el ministro Raab del Interior habla de que es una gran tragedia como el país nunca había visto antes en esta escala una tragedia, digamos, de esta magnitud, y que por su parte hay una gran preocupación, ¿verdad?, por parte de las autoridades, incluidas obviamente el liderato de Boris Johnson, dado que hay faltantes de suministro, faltantes de pruebas para poder, digamos, controlar, y que a pesar, hay una señal importante, Johnson ha dicho que aunque ya ha pasado el pico de la enfermedad,
el país aún está en una fase peligrosa. Y como habíamos abordado en otros programas, recordarán que Reino Unido fue uno de los países que inicialmente no tomó, digamos, medidas, digamos, de una forma más rápida, ¿verdad? Incluso había declaraciones que parecían más bien como que estaba dudando el primer ministro con respecto a esta pandemia. Sí, por su parte, France 24 publica: Donald Trump niega cualquier participación en la incursión de mercenarios en Venezuela. Recordarán ustedes en los últimos días que Nicolás Maduro, el presidente de ese país, ha publicado algunas imágenes de algún armamento que fue tomado y ha dicho que han sido, que se le han quitado a un grupo de mercenarios que en teoría entraron con lanchas rápidas a territorio venezolano. Hay varias capturas, parece que hay 11 detenidos, entre ellos 2 estadounidenses, y que estos estadounidenses pareciera que estaban asociados a el grupo Silver Corp, que es un grupo, digamos, que ha sido un contratista militar de los Estados Unidos. Ha mostrado también un contrato, un supuesto contrato, entre el líder presidente Guaidó, Juan Guaidó, y Jordan Goudreau, que es el presidente de esa compañía y quien fuera veterano de Afganistán e Irak. Bueno, uno pensaría que es un grupo en realidad pequeño para intentar una ofensiva contra un gobierno, y Estados Unidos pues ha dicho que ellos no tienen nada que ver y se desmarcan de cualquiera de la intentona que hizo o que en apariencia pudo haber hecho este grupo. Por su parte, el Mundo de España señala que disparos entre Corea del Norte y Corea del Sur en la frontera. Como ustedes saben, en 1948 Corea se convierte en una república y en 1953 se firma un armisticio, ¿verdad? Que genera la paz entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y se crea una zona desmilitarizada en lo que se conoce el paralelo 38, y en esta zona precisamente es donde se ha denunciado por parte de Corea del Sur una serie de múltiples disparos sin que haya ninguno de sus soldados, digamos, siendo o haya sido herido. Esto pareciera que es una respuesta que hace el ejército surcoreano a estos impactos, ¿verdad? De bala que hace el gobierno norcoreano. Y es interesante que precisamente suceda, ¿verdad? Una situación de este tipo después de varias semanas en que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, había estado fuera, ¿verdad? De todos los focos, ¿verdad? Públicos, que no se sabía dónde estuviese, y que ahora esté, digamos, en una situación de este tipo. Ya sabemos de que es una zona, ¿verdad? Bastante, digamos, de conflicto, una zona bastante tensa, en la cual incluso el presidente Donald Trump ha visitado y ha mantenido reuniones con el presidente norcoreano. Definitivamente una noticia a la cual le seguiremos el pulso desde el programa. Por su parte, Reuters difunde una noticia que dice: Pekín enfrenta una hostilidad similar a la de Tiananmen, según un informe interno. Bueno, Reuters indica que no está confirmado, pero que parece que un informe interno del Ministerio de Seguridad del Estado ha sido presentado a los principales líderes del presidente Xi Jinping y a él mismo, en donde se dice que desde la época de Tiananmen y lo que había significado eso para la imagen de China en el mundo, ahora podría estar viviendo, según el Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, el CICIR, en ese informe presentado por el Ministerio de Seguridad, la inteligencia china, en donde plantean que podría ser que nunca antes como ahora China vuelva a tener una imagen negativa en el mundo a partir de la campaña que contra ese gobierno ha presidido Estados Unidos.
similar a la de Tiana. Por su parte, tenemos también una noticia del país que es bastante interesante, pero sí, precisamente porque habíamos estado nosotros conversando en programas anteriores sobre esta discusión en términos, digamos, diplomáticos entre los Estados Unidos y la misma China de si el virus apareció, ¿verdad? O es un virus chino, fue creado o no, si la culpa era de China o no. Y el país, por su parte, titula: la OMS pide revisar muestras de pacientes tras detectarse en Francia un supuesto caso de COVID-19 de diciembre sin relación con China. Y eso es un tema, digamos, bastante interesante. Incluso hay otros medios que han señalado también que en noviembre ya se encontraban algunas neumonías extrañas en Italia, ¿verdad? Lo cual también son elementos para analizar en esta línea de no tener que buscar precisamente un culpable, sino definitivamente aunar los esfuerzos para encontrar una posible cura. Y hoy, de hecho, un medio internacional temprano veía que titulaba la posibilidad de que los israelíes ya hubiesen encontrado un anticuerpo que lograra encapsular el COVID-19. Bueno, definitivamente invitamos a los amigos a que le den seguimiento a estos temas y junto con nosotros le tomen el pulso. El periódico El Comercio titula: Estados Unidos envía una flota al mar de Barents por primera vez desde la Guerra Fría. Bueno, recordarán ustedes que el mar de Barents bordea el noroeste de Rusia. Es un espacio, digamos, de navegación libre, pero en donde en este momento se encuentran haciendo ejercicios tanto naves militares, buques estadounidenses y también buques británicos. Se trataría de la primera operación desde el tiempo de la Guerra Fría, en donde en el mar de Barents se acercan tanto a los militares rusos. Un tema que podría traer algún tipo, podría calentar un poquito la zona, ¿verdad? Es decir, ver a la Armada Real Británica con varios destructores, pues podría ser también, pues, calentar más la atmósfera que ya existe. Y por su parte, Sputnik News señala un hecho histórico que me parece importante mencionar, y es que el metro de Nueva York cerrará por primera vez ante COVID-19. El alcalde Andrew Cuomo ha anunciado en rueda de prensa que por primera vez en la historia de los Estados Unidos y la primera vez en la historia del metro de Nueva York se cerrará por la noche para poder desinfectar los vagones dado el nuevo brote de coronavirus que está enfrentando la ciudad. Y quería cerrar precisamente con esa noticia porque definitivamente el coronavirus ha traído una serie de acontecimientos inéditos en la historia, digamos, por lo menos reciente de la humanidad, y esto nos lleva precisamente a ver de esas situaciones. Yo creo que nadie se imaginaba el metro de Nueva York cerrado en eso. Pero bueno, continuamos con nuestra sección del personaje de la historia. Hoy hablaremos sobre el doctor Carlos Durán Cartín, ¿verdad? Que es el personaje que hoy nuestro analista e historiador Percy ha seleccionado para compartir con ustedes. Sí, Gerald, nada más agregar que en esa última noticia que diste, que pareciera que tenemos en las últimas, digamos que con la emergencia del COVID, una importante labor por parte de los alcaldes. Bueno, el que acabas de mencionar, pero también el alcalde de Moscú. Parece ser que de forma inédita, en este momento se están, en los últimos 3 días, contabilizando más de 10,000 casos en Rusia, en su mayoría digamos, en Moscú. Y el alcalde de Moscú ha estado denunciando estos casos y explicando qué es lo que está sucediendo y generando una importante acción, como el caso de Nueva York y otros que conocemos que han estado sucediendo. Bueno, volvemos entonces a la biografía del día de hoy. Hemos querido hablar de un benemérito de la patria, el doctor Carlos Durán Cartín. Este doctor es un doctor josefino. Hemos hablado ya de varios médicos de varios países que han estado en Costa Rica, y también
algunos cartagineses. Bueno, hoy vamos a hablar de un médico josefino que estudió en París, que debió interrumpir sus estudios por la guerra franco-prusiana de finales del siglo XIX, que terminó de estudiar en Inglaterra y que en el campo médico ha sido uno de los doctores que le ha dado a nuestro país, que ha hecho una gran labor y que le ha dado muchos logros a nuestro país. Por ejemplo, fue jefe de cirujanos en el Hospital San Juan de Dios, donde él se preocupó mucho por la construcción de salas, de operaciones, de sistemas sanitarios, incluso el laboratorio químico se le debe al doctor Cartín. Durán Cartín es un médico además que estableció las bases del sistema sanitario en Costa Rica. Ha sido uno de las personas que trabajó también en la lucha contra la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis era una de las preocupaciones de las enfermedades que estaban achacando al pueblo costarricense, y el doctor Cartín, Durán Cartín, trabajó muchísimo en crear un hospicio antituberculosis. Luchó también por la creación del asilo Chapuí. No en vano el sanatorio Durán, que está en Tierra Blanca, que estuvo en Tierra Blanca y de la que actualmente solo quedan, digamos, los vestigios, fue, digamos, trabajado por él y fundado por el doctor Carlos Durán Cartín. Este médico además ingresó a la política. Curiosamente, fue un doctor que fue diputado en varias ocasiones, un médico que que fue secretario de Estado en varias administraciones, que fue presidente municipal, que fue regidor, que estuvo en muchísimos cargos públicos. Es decir, le sirvió al país desde la parte política, pero también desde la parte médica. Fue uno de los fundadores de la Escuela de Enfermería. Fue profesor de varias cátedras en la Universidad de Santo Tomás, llegó a ser su rector inclusive. Y bueno, qué decir de la fundación, como les decía, del sanatorio antituberculosis. Bueno, el médico Durán Cartín estuvo en varios momentos de la historia costarricense muy importantes. Por ejemplo, en 1889, cuando en algún momento se quiso pronunciarse el gobierno de turno a favor de el candidato perdedor en las elecciones, muchos costarricenses se vinieron desde varios lugares del país y sitiaron San José. En el sitio de San José resultó que fue el doctor Cartín el que realizó una negociación importante para que no se derramara sangre y para que se reconociera al presidente, al candidato que había ganado las elecciones en ese momento. Bueno, de esa misma forma, el doctor Cartín fue llamado a la presidencia provisional de nuestro país. Recordemos que él fue presidente provisional del país, fue el 8º y 10º presidente del Protomedicato Médico, lo que hoy sería el Colegio de Médicos y Cirujanos, y fue el 13º y 17º presidente de la Facultad de Medicina. Hay una historia que es conocida, que los costarricenses conocemos muy bien, y es aquella cuando el doctor Cartín se lanzó como candidato para la presidencia. En 1916, no, perdón, 1913, 1914. En aquel momento se presentaron 3 candidatos. El candidato Durán Cartín por el Partido Unión Nacional, Máximo Fernández por el Partido Republicano y también el famoso expresidente Rafael Iglesias por el Partido Civil. Hay una frase incluso de don Ricardo Jiménez, que era presidente en ese momento, que decía del partido Unión Nacional: me gusta su candidato, pero no me gusta el partido. Del Partido Republicano: me gusta el partido, pero no me gusta el candidato. Y del Partido Civil: no me gusta ni el partido ni el candidato.
Bueno, finalmente ninguno de los tres llegó a la presidencia, sino que al no ganar en primera ronda hubo una votación del Congreso que se balanceó a favor de don Alfredo González Flores, quien después sufriría un golpe de Estado. Pero bueno, esa es otra historia, contar que don Carlos Durán fue benemérito de la patria, que murió en 1924 y que mucho le dejó a nuestro país. Bueno, y muy interesante definitivamente este espacio, que es uno de los que mucha de nuestra audiencia nos han comentado que les gusta. Y les damos las gracias a ustedes por continuar precisamente con nosotros hoy, llevándole el pulso al acontecer global. Vamos a dar inicio a nuestro tercer bloque, el cual, a petición de muchos de ustedes, durante algunos de nuestros programas anteriores, vamos a dedicar precisamente a que ustedes sean los protagonistas de este programa. Y por eso desde la semana pasada estuvimos pidiéndoles sus consultas, sus preguntas para hoy poder ir respondiéndolas y teniendo una conversación con ustedes. Hemos recibido bastantes preguntas a lo largo de estos días, pero también les invitamos a que nos dejen los comentarios en nuestro Facebook, ¿verdad? Nos los hagan llegar por medio de nuestro Facebook, que estamos ahora en este momento en vivo, y vamos a ir entonces conversando un poco y tratando de responder algunas de esas preguntas que nos llegaron. Y entonces acá, Percy, la primera pregunta que nos hizo Alejandra Kognuk es precisamente que cómo está el clima migratorio para las personas solicitantes de refugio en la región de Centroamérica. Y bueno, este es un tema bastante interesante, ¿verdad? La pregunta bastante interesante, porque precisamente una de los grandes problemas que estamos enfrentando como región es que al cerrarse las fronteras, ¿verdad? Esa movilidad de los diferentes flujos y grupos migratorios que pasan por Centroamérica, algunos se están viendo limitados, como es el caso de un grupo numeroso que está en el Darién, en Panamá, ¿verdad? Y que hay una preocupación por parte de las autoridades panameñas de que esto pueda ser un foco, ¿verdad? También de contagios, pero también hay un tema importante que es precisamente, y aquí lo quiero tal vez relacionar antes de darte la palabra, Percy, con el caso de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei decía en sus reportajes de informes sobre COVID-19 y la cantidad de nuevos casos, que muchos de los casos que se han dado en Guatemala son de guatemaltecos que fueron deportados de los Estados Unidos, ¿verdad? Que fueron deportados de México y que llegan al país y que llegan con COVID-19. Bueno, esto precisamente es un tema, digamos, importante de abordar. Hoy tuvimos ¿verdad? Una noticia, digamos, un poco preocupante a nivel, digamos, de Costa Rica, con el aumento de 13, 14 nuevos casos, y que estos casos precisamente se dan a raíz de dos extranjeros, ¿verdad? O de extranjeros que estaban detenidos en el centro de aprehensión a nivel de migración, y que tuvo que llevar a las autoridades a hacer una serie digamos, de test, ¿verdad? De pruebas para determinar si funcionarios y otros extranjeros que también se encontraban en el centro de aprehensión habían sido, digamos, contagiados por COVID-19. No sé, digamos, qué impresiones tenés por ahí en términos del clima migratorio en la región. Sí, bueno, nosotros tenemos que hacer una diferenciación conceptual, digamos, inicial, en términos de la pregunta que se nos hace, porque por una parte se nos pregunta por la parte migratoria y por otro lado por la parte de refugio. Entonces, tal vez vale la pena hacer un breve comentario al respecto. La migración en nuestros países tiene que ver con muchas razones. Pueden ser migraciones por turismo, por estudio, de paso, por situaciones socioeconómicas, pero normalmente el estudio que hace la Dirección General de Migración y Extranjería es otorgar visas por un tiempo, digamos, delimitado, normalmente corto, generalmente 3 meses, y que se va extendiendo en el tiempo, depende de cada situación. Ahora bien, en el caso del refugio, el refugio es un concepto muy costarricense, quizás muy latinoamericano incluso, que no lo tiene la doctrina estadounidense, ni lo tienen algunas de las doctrinas jurídicas europeas ni de otros lugares del mundo. Pareciera que es en América Latina donde el tema del refugio, sobre todo por temas políticos, por persecución política, es donde se ha, digamos, extendido
extendido más, ¿verdad? Costa Rica tiene la posibilidad en su legislación de otorgar refugio a personas que logran probar que son perseguidas por diversos motivos. Pueden ser motivos de raza o motivos de religión o motivos políticos, de nacionalidad, incluso de género, de opiniones públicas que hayan realizado. Y eso, y esa situación en donde las personas puedan de alguna manera sentirse atemorizadas, pueden ser casos, si lo logran probar, que permitan que sean acogidas en el territorio costarricense. Bueno, en este momento, Inmigración y Extranjería está reprogramando citas. Y pareciera que todo este asunto del COVID está generando el planteamiento, bueno, además tiene que ver con el cierre de fronteras que se ha realizado, pero lo que se está haciendo es, digamos, replanteando citas en diversos casos. Entiendo que lo que ha sido, por ejemplo, la renovación del DIMEX, me parece que está para junio o para julio. Lo que tiene que ver con personas que están optando por primera vez a la condición de migrantes, son citas que se han pasado hasta agosto, incluso hasta octubre. Incluso las personas que tienen que renovar sus carnets migratorios y que tenían cita, por ejemplo, en mayo, tendrán que esperar a octubre para esos procedimientos. Entonces, esto es importante, digamos, a tomar en cuenta porque en Centroamérica el cierre de fronteras pues no ha operado con todo el gusto que uno quisiera. La frontera costarricense con Nicaragua continúa siendo porosa. Una frontera en donde se han visto pequeñas embarcaciones con muchísima gente, se ha detenido y se ha devuelto a muchísimo inmigrante nicaragüense. El Salvador ha hecho un cierre, pareciera que bastante efectivo, pues tiene fronteras más pequeñas relativamente, pero ha hecho un cierre más efectivo de sus fronteras y esto, digamos, ha permitido un manejo mejor, digamos, de esa parte técnica. Habría que ver, recordemos que me parece que es hasta el 15 de mayo que está el cierre de fronteras en Costa Rica. Pero hay mucho trabajo que en migración se realiza y que tiene que ver también con los permisos laborales. Entonces, todo eso está de alguna forma, digamos, está reprogramando estas citas y las personas que estén en esas condiciones, pues tienen que estar atentas a que se les abran, a ver cuáles son las fechas donde se les están reprogramando sus citas específicas. Bueno, nos están entrando varias preguntas por diferentes medios y le voy a pedir a nuestra productora que nos ayude con algunas de ellas para poder tratar de abarcar durante el programa la mayor cantidad. Entonces, tal vez Gabriela que nos ayude con la siguiente pregunta. Muy buenas noches, Percy y Gerald, a nuestra audiencia. Les leo la segunda pregunta que nos llega por parte de Aliana Barahona. Nos dice, el norte de África, particularmente Libia, está enfrentando una situación compleja. ¿Podrían explicar los elementos básicos que comprende la crisis? Bueno, el tema de África, Percy, un tema que a vos te ha llamado mucho la atención y le has dado seguimiento. Este tema es un tema muy complejo, muy específico, con raíces históricas profundas. Es un tema que hemos venido también en algún momento dando noticias sobre lo que está sucediendo en el norte de África. Tiene que ver con una larga historia de islamización, digamos, del norte de África. Recordemos que desde la caída de Muammar al-Gaddafi en el 2011, con aquel famoso tema de las primaveras árabes, basta recordar rápidamente cuando en Túnez un joven se prendió en fuego, precisamente porque los policías le estaban decomisando unas verduras y algunas cosas que llevaba y la gente empezó a grabar videos. Esos videos en Túnez se difundieron muy rápidamente, precisamente porque en Túnez es donde hay mayor
incidencia del Internet de toda el África es donde ellos tienen mejor cobertura. Está más extendido el uso de las tecnologías. Y tiene además una población joven, digamos, trabajadora, estudiada, que en muchos casos en aquel momento estaba muy desempleada. No sé ahora. Pero esa situación hizo que se extendiera rápidamente la noticia de ese muchacho que se inmolaba porque le quitaban su derecho a vender unas verduras en una plaza concurrida. Y esa situación movilizó al país y en cuestión de 3 días acabó con el gobierno. Ahí participó también Anonymous, aquel famoso grupo de hackers, en la caída de ese gobierno. Bueno, tras la caída de ese gobierno empezó esa revolución social, si se quiere, a manifestarse en otros países, y fue cuando Gaddafi comenzó en Libia una guerra civil que también en pocos días acabó finalmente con la muerte del general Gaddafi. Bueno, a partir de ese momento, Libia ha entrado en un clima de confrontación nacional, en una guerra civil sin que se haya podido parar. Uno podría mencionar que en este momento lo que está sucediendo es que uno de los generales de Gaddafi, que en algún momento estuvo con él, incluso apoyó un momento, él apoyó la llegada de Gaddafi en los años 60, finales de los años 60, quitando al famoso rey Idris, que era un rey muy prooccidental, el único de los reyes, de los presidentes de aquel momento, él era rey, pero el único de los jerarcas de los países en aquel momento árabes que no apoyó la guerra a los 6 días. Y eso le costó de alguna contra Israel, la guerra de los 6 días contra Israel del año 67. Y eso le costó a ese monarca su puesto a partir, digamos, de una guerra civil encabezada por Gaddafi y por uno de sus generales, que es el general Khalifa Haftar. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Haftar. Bueno, en Libia lo que está pasando, para no cansarlos con el cuento, es que Trípoli, la capital, está gobernada normalmente por el gobierno de unidad nacional, por un gobierno temporal, por un gobierno que se eligió provisionalmente, que es producto, digamos, de los acuerdos de los grupos políticos, que es reconocido por la Organización de Naciones Unidas y que ha contado con bastante apoyo internacional. Por el otro lado tenemos a este general, a Khalifa Haftar, que ha sido un mariscal últimamente autoproclamado jefe de Libia, que ha dicho en los últimos días que ha tomado o que tomará el control de Libia, y que es un ex veterano de la guerra contra Idris, de la guerra del Chad, de muchísimas batallas, por decirlo así, en la historia reciente de Libia, y que finalmente ha sido apoyado en los últimos años, quizás desde el 2014 para acá, incluso desde el 2011, porque él nunca estuvo de acuerdo en el gobierno de unidad nacional, ha sido apoyado por países como Rusia, como Jordania y como los Emiratos Árabes Unidos. Ha recibido helicópteros, aviones, apoyo militar, es decir, ha sido imparable en tomar una parte, digamos, del control territorial en ese país. Entonces uno podría suponer que en este momento Libia tiene 2 gobiernos, Gerard. Por una parte, el gobierno de Trípoli, que es el oficial, y por otro lado, pues el gobierno, y que además ha sido apoyado recientemente por Turquía. El Parlamento turco había facilitado, había acordado el envío de material bélico, de asesores militares, de milicias a Libia, ¿verdad? Recuerdo yo una reunión incluso que tuvo Putin, en donde convocó al presidente libio y al mariscal Khalifa Haftar para tratar de mediar en ese tema, y pareciera que no dio mucho resultado.
las noticias, si uno ve las noticias en los últimos días, todos los días hay batallas, están peleando. Y bueno, no sabemos en qué va a parar esa situación, ¿verdad? Los turcos son los que más están apoyando al gobierno. Y ahí, Percy, pero que sería bueno, digamos, creo que ya contextualizamos también digamos, y le respondimos un poco a Liana para que contextualizara esta crisis, y es bueno, digamos, también aprovechar el espacio de decirles que vamos a tener precisamente al ser tan complejo el tema, vamos a dedicar una de nuestras transmisiones, ¿verdad? En las próximas semanas a abordar este tema en el cual vamos a tener un invitado, por lo que les pedimos, ¿verdad? Que estén atentos a nuestras redes sociales para cuando estemos anunciándoles y que nos acompañen, por supuesto, en esa transmisión. Gaby, ¿tenemos alguna y otra pregunta? Claro, nos llega una por medio de nuestras redes de Pedro Castro que dice, ¿cuál ha sido el impacto del coronavirus en la Unión Europea? ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes dos? Bueno, en el caso del impacto, digamos, que ha tenido el coronavirus en la Unión Europea, hemos conversado en otros programas que precisamente una particularidad del COVID-19 ha sido que el golpe ha sido precisamente para todas las distintas, digamos, potencias, todos los grupos, digamos, de países que son fuertes. En este momento estamos hablando de que estuvo en la crisis China, estamos hablando de que pasa a Europa y pasa a los Estados Unidos. Y en el caso particular de la Unión Europea, si bien es cierto, el caso de Alemania ha logrado, digamos, contener el contagio y la propagación, digamos, de una forma que se considera exitosa, es una de las principales economías y de los motores de la Unión Europea, y que ha tenido también que tomar las decisiones de ese confinamiento. Pero a eso también hay que unir las reuniones que ha mantenido el Consejo Europeo y bajo la presidencia europea, donde se han buscado también algunas soluciones en términos del grupo para poder realmente valorar cómo conectar o cómo resolver precisamente los países golpeados como el caso de España o Italia. Y ahí entonces hemos ido encontrando, mencionábamos, fricciones dentro de la toma de decisiones, ¿verdad? Dentro del bloque que se tienen que tomar en consideración, que se tienen que discutir, porque eso podría incluso representar una división, ¿verdad? Un fraccionamiento importante dentro digamos, del marco europeo. Uno de los principales retos que va a tener Europa es que, como bien sabemos, el caso del sector de turismo es una de las, digamos, de las fuentes de ingreso, tanto el turismo interno, ¿verdad? A la unión digamos, de los países miembros de la Unión, pero también obviamente, turismo, digamos, internacional. Ahí hay temas, digamos, muy importantes. Hay una proyección de un incremento importante en el número de personas desempleadas, como está haciendo la proyección de la Organización Internacional del Trabajo y el mismo Banco Europeo, y una caída importante, ¿verdad?, en el Producto Interno Bruto de la Unión Europea, que dependiendo del momento en que se dé el levantamiento del confinamiento, algunos economistas han proyectado que podría haber eventualmente en el primer trimestre del 2021 un efecto, digamos, rebote, y pueda haber, digamos, recuperarse, digamos, la economía. Pero la mayoría de las proyecciones del mismo Banco Mundial han venido señalando que quienes más van a realmente a crecer va a ser precisamente digamos, Asia, particularmente el sudeste asiático. Entonces, definitivamente la Unión Europea tendrá que tomar digamos, algunas decisiones importantes de cómo ir reactivando la economía, y que para otros países, ¿verdad?, también van a ser, digamos, medidas importantes porque se convierten en socios, digamos, de comercio importantes. Percy, no sé si ahí tenés algo adicional con la Unión Europea. Sí, uno podría ver, por ejemplo, reacciones distintas en Europa. Ha habido países que han sido más conservadores a la hora de tomar medidas y otros más liberales. El caso de Alemán es un caso interesante, es decir, porque Angela Merkel, la canciller alemana, ella es química, es ingeniera química. Y ella desde el principio de la crisis le habló muy claramente a los alemanes, explicándole los problemas que iban a tener, en qué consistía la crisis, la cantidad de personas que podrían fallecer si no se daba el distanciamiento social. Ahora, la poderosa empresa farmacéutica alemana permitió que ellos
pudieran aplicar gran cantidad de pruebas a su población, y eso ha hecho, digamos, que los alemanes estén tranquilos porque sienten que están bien dirigidos. Ha sido uno de los países, como vos lo dijiste, Gerald, que ha tenido un mejor manejo de COVID-19 en Europa. Otros países, para otros países ha sido muy difícil. España comenzó al principio de Pedro Sánchez y posteriormente, digamos, mea culpa y una serie de medidas. Los países nórdicos, recuerdo que vos explicabas. Bueno, creo que ahí estamos teniendo un poquito de problema con la conexión de Percy. No estamos oyendo mientras Percy se restablece la conexión y el audio. Yacine Amsal nos hace un comentario referente al tema de Libia y nos dice: Libia ha sido dividido por dos partes principales, los de Hafez e ISIS está financiada indirectamente por Turquía, que pretenden ser los verdaderos musulmanes, y también está apoyado indirectamente por los hermanos musulmanes, cuyo origen en Egipto, ¿verdad? Iguan Mulsim, Haftar es del sistema militar, al igual que Gaddafi. Al fin y al cabo, es una guerra de sectas como ahora en Líbano, que este país está hundiendo y hundirán aún más. Tema que invitamos a Yacine Amsal a estar pendiente a nuestro próximo programa dedicado al tema de Libia para poder hacer, y agradecemos que nos haya dejado el comentario. Y decías, Percy, antes de que se nos fuera un poco la señal, hablabas de los países del norte de Europa. Sí, el norte de Europa, como muy bien lo comentaste vos en uno de los programas anteriores, como el caso sueco, varios de esos países han tomado decisiones más hacia la conciencia de las personas. Es decir, tal vez no han hecho cierres ni han tomado medidas tan drásticas como en otros lugares del mundo, sino que han dejado más a la libertad de las personas, a la conciencia de las personas, y en algunos casos esa apuesta, que es una apuesta riesgosa, pero que también tiene que ver con creer en sus ciudadanos, ha tenido algunos logros. Insisto, es riesgosa. El caso de Dinamarca, tras un mes de cierre, estuvieron un mes cerrados, confinados, perdón, y al mes han planteado la posibilidad de abrir incluso las guarderías, es decir, ya las guarderías de los niños pequeños están por ser abiertas en Dinamarca. En Noruega está por hacer lo mismo. En el caso, digamos, de Bulgaria, algunos pequeños mercados necesarios, digamos, para la economía han sido reabiertos. Los checos y los austriacos lo que han planteado es abrir lugares, digamos, tiendas y comercio menor de 400 metros y generar algunas medidas, digamos, de permanencia y de alejamiento en esos países. Pero lo cierto del caso es que más allá de cómo lo manejen los gobiernos, sí es cierto que ha tenido un impacto importante en los europeos. Gerald, nada más para remitirme al comentario que acaban de escribir, que me parece muy importante. La persona que nos escribió tiene toda la razón. Aquí no hay buenos ni malos, es decir, pareciera que hay dos grupos peleando terriblemente por el control del país y que se la han pasado en eso durante varias décadas. El caso, por ejemplo, del gobierno apoyado por ISIS, eso es cierto. Es decir, a principios de este año, los turcos enviaron alrededor de 2.000 milicias islámicas que habían sido, digamos, que habían peleado en Siria, grupos islámicos, y fueron enviados precisamente a apoyar al gobierno. Es decir, los turcos en ese momento no había el decreto del Parlamento, y entonces lo que estaban haciendo era, ante aquella situación en donde Estados Unidos había salido de la región, muchas de las milicias de ISIS fueron enviadas a apoyar al gobierno. Eso es cierto. Por el otro lado, también hay grupos
islámicos radicales. Entonces, en esto es complicado. Por eso vamos a traer a un experto en este campo, que es una sorpresa. Me parece que era algo que ya veníamos hablando hace días y que estamos coordinando algunos detalles técnicos para poderlo tener en este programa. Exacto. Y bueno, aprovecho que justamente con lo que hablabas de los países nórdicos y que era el caso de Suecia, que fue uno de los casos que hemos mencionado y que han salido en varios medios el tema, aprovecho para saludar a Argentina Artavia, que fue invitada nuestra en el programa y que ahora nos escribe y nos dice que uno de los puntos importantes con el caso del caso de Merkel, el caso de algunos de los países del norte de Europa que mencionabas, es precisamente el liderazgo de esos presidentes en cuanto a la gestión de la crisis marca mucho la diferencia en la forma que se ha hecho, dado que, por ejemplo, el caso de Merkel cuenta con legitimidad y confianza por parte de la gente, es decir, lo que dice al ser una científica, se le cree. Pero bueno, tenemos mucho más preguntas y comentarios, entonces Gaby, no sé si pues, nos ayudas con la siguiente. Claro, nos escribe Jean-Pierre Moretti, ha sido el programa, nos dice que es un placer llevar el pulso del acontecer global con nosotros y nos comenta. Es evidente que la pandemia está forzando que el mundo, que el que conocíamos, se replantee nuevos modelos de desarrollo. Dado que la crisis está provocando cambios en la manera en la que estamos trabajando, estamos comprando, estamos viajando y estamos conviviendo. Por lo tanto, nos pregunta, ¿es el fin de la globalización? Muy buena pregunta y quiero unirla con la pregunta de Erika Puy que nos llega, que nos dice que si podemos ampliar sobre las tendencias socioeconómicas de mercado y de consumidor que marcarán la pauta de potenciales oportunidades en el mediano y largo plazo, ya una vez que encontremos una vacuna o un tratamiento viable. Yo ahí por lo menos, Percy, creo y no sé si lo compartís, me parece importante señalar varios, digamos, temas. Definitivamente, en cuanto a la forma en que estamos consumiendo, ¿verdad? La forma de que nosotros estamos ahora interrelacionándonos ha sido cambiada después de digamos, de este COVID-19. Hay algunos sectores, ¿verdad?, de la economía que están, digamos, siendo duramente golpeados, ¿verdad? Estamos hablando del caso, por ejemplo, del sector de turismo, ¿verdad? En este momento a nivel, digamos, global está prácticamente, digamos, paralizado y es un sector que genera una serie de encadenamientos, ¿verdad? Productivos que van a requerir, digamos, mayor tiempo para poder, digamos, reponerse digamos, de esta crisis. Pero definitivamente va a haber una tendencia en cambios, digamos, a nivel, digamos, social y socioeconómico, como señala Eric, en el sentido de que estamos hablando que a nivel social el impacto del COVID es un aumento, ¿verdad?, de la cantidad de personas pobres en el mundo y que estamos hablando de que la economía ha tenido que venir a volver a replantearse y reinventarse. Algunos economistas, uniendo un poco a la pregunta que nos hace Jean-Pierre, han hablado de un proceso, digamos, de desglobalización, ¿verdad? O que es el fin de la globalización, han dicho otros, pero también hay un grupo importante que han dicho que no, que probablemente después del COVID-19 lo que vamos a hacer es replantearnos una nueva etapa que no precisamente la habíamos pensado. Y esto precisamente porque si vemos, hay sectores donde sí ha habido, digamos, un incremento importantísimo, ¿verdad? El caso del comercio electrónico o el caso de toda la parte de tecnologías. Hoy estamos llegando a ustedes a este programa gracias a una herramienta tecnológica que nos está permitiendo enlazarnos con otra herramienta tecnológica, ¿verdad? Y que de esta forma empezamos a hacer, digamos, trabajos diferentes. Hoy el mundo está comprando, ¿verdad? Temas a nivel de aplicaciones, está comprando alimentos, está comprando una serie, digamos, de productos de primeras necesidades, de forma que lo hace desde una aplicación, desde una pantalla, y que ese producto le llega a la puerta de su casa. Bueno, ahí estamos viendo cambios importantes en la forma en que estamos definitivamente consumiendo y que el mercado tendrá que ir adaptando una serie, digamos, de prácticas. A nivel de la parte, digamos, de la aeronáutica, ¿verdad? Decía la IATA en un informe hace unos 4 o 5 días precisamente sobre el tema de los vuelos, de todos los cambios que se tendrán que hacer, ¿verdad? Nos tendrán que tomar probablemente la temperatura al ingreso del aeropuerto, valorar si se va a utilizar o no el famoso, ¿verdad?, asiento del medio en esas filas de tres en los aviones para poder mantener algún distanciamiento, pero que eso también podría eventualmente significar un aumento en el costo de los pasajes, lo cual, ¿verdad?, podría eventualmente entonces disminuir un poco ese flujo, etcétera. Es decir, en estos términos, la
la misma economía, la misma dinámica ha venido haciendo, digamos, ya también algunos ajustes. Por ahí el otro día leía al presidente de la Cámara de Pymes acá en Costa Rica que decía que las empresas que en este momento de confinamiento, que ya en el caso de Costa Rica vamos para 2 meses, no se han reinventado, ya no lo van a hacer, es decir, están perdiendo la ventana de oportunidad para poder empezar a replantearse, digamos, cosas. Pero lo que sí definitivamente habrá es una necesidad por parte de los gobiernos para establecer políticas que den acompañamiento a aquellos sectores de que esa reinvención o esa puesta nuevamente en marcha no va a ser tan sencilla. Si me permitís terciar, Claro. mencionarle a Jean-Pierre que en un programa anterior nosotros hablábamos sobre futuros escenarios que podía tener el sistema, el orden mundial. Planteábamos, y esto es válido también para el sistema capitalista, planteábamos que podía haber un escenario en el cual el sistema quedara, digamos, más golpeado. Es decir, pero pudiera salir debilitado, pero eso no significa que va a desaparecer. Planteábamos otro escenario en donde el sistema capitalista podía salir fortalecido en una nueva etapa de ese capitalismo salvaje que se ha estado expandiendo en el mundo. Lo que sí es cierto, bueno, y podríamos tener un tercer escenario de una nueva arquitectura global en donde ese capitalismo pudiera hacer que se transforme. Vea usted el caso de China. En este momento China está valorando cambiar, sustituir al dólar como moneda en los mercados bursátiles. Si esto se diera, es decir, si China impone una nueva moneda, recordemos que ellos han venido comprando mucho oro y muchos metales de alta plusvalía. Es decir, si China pusiera una nueva moneda en el mundo, podríamos estar ante un nuevo tipo de sistema capitalista, quizás de mercado cerrado, planificado, con una de gobierno autoritario. Pero bueno, estos son escenarios que podrían darse. Lo que sí uno podría decir es que definitivamente, y eso lo conversamos ya un día de estos, lo que va a haber es un aumento de los niveles de desempleo y de marginación social. Eso sí, con todos los indicadores que hay en este momento de desempleo, etcétera, lo podemos decir claramente. Así es. Creo que tenemos más preguntas, Gaby. Sí, nos entra una pregunta de Belial BPM, que nos la había dejado en nuestras redes sociales y en este momento nos la acaba de hacer en la transmisión, que dice, ¿qué tan perjudicado podría verse la OMC con esto del COVID-19? Bueno, y con esa pregunta invitamos a Gabriela que se quede con nosotros, que es especialista en temas de aduanas y de comercio internacional para hablar un poco sobre este tema. Y agradecemos a Belial por la pregunta y acompañarnos en la transmisión. Definitivamente, y lo hemos mencionado en algunos de los programas referentes al orden mundial, habíamos venido diciendo que no desde el COVID-19, sino incluso desde antes, el sistema multilateral ha venido sufriendo una serie, digamos, de golpes, ¿verdad? Ha venido constantemente recibiendo, digamos, declaraciones como la de Estados Unidos de no dar financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, ya lo había hecho con UNESCO, ya lo había hecho en su momento de salirse del Consejo de Derechos Humanos, etcétera. Había hecho críticas fuertes a la misma Organización Mundial del Comercio, y esto definitivamente es un tema que con el COVID se está, digamos, incrementando. No sé si Gaby coincide con nosotros en esa percepción. Claro, Donald Trump ha generado siempre una crítica muy fuerte a los sistemas multilaterales, no solamente del comercio. Recordemos que hace poco, y también lo comentaron ustedes durante el programa, el boicot que se le fomentó a la Organización Mundial de la Salud. En este caso, el bloqueo que ha generado en la OMC ha generado una crisis que antecede las afectaciones que podríamos estar viendo a raíz del COVID-19. A inicios del mes de abril, la OMC sacó una proyección donde se estima que el comercio internacional puede llegar a decrecer de entre un 13 a un 32% a nivel mundial, donde son escenarios a nivel positivo y a nivel negativo. Y se prevé
que haya una recuperación para el 2021, que pues muchos economistas han estado ahí como muy dudosos. Retomando un poco la consulta de Belial, en este caso el sistema se puede ver perjudicado no directamente por el COVID, sino por cómo venía reestructurándose el sistema como tal antes de esta crisis. Recordemos que a partir del 2017 Estados Unidos bloquea la elección de los miembros del órgano de apelación en el marco de la OMC. Recordemos que el mecanismo de solución de controversias es considerado una de las piedras angulares del sistema multilateral de comercio, donde nos permite a los países poder presentar reclamaciones ante un ente completamente neutral, donde no hay poder de veto por parte de ninguno de los países miembros, y busca fomentar que la aplicación de los acuerdos multilaterales sea de la forma correcta y justa. Al bloquear la elección de los miembros nuevos del órgano de apelación, nos quedó un espacio donde justamente íbamos a quedarnos sin miembros. El órgano de apelación tiene que tener como mínimo 3 miembros para estar funcionando. Los últimos que quedaban vencieron su mandato en diciembre del año pasado y actualmente solamente hay una persona con mandato vigente hasta mediados de año que simple y sencillamente no puede estar fungiendo como órgano de apelación porque no cumple con lo que dice el entendimiento. Al no tener estos 3 personas, entonces ahí ya tenemos un bloqueo significativo. ¿Cómo se puede ver esto asociado al COVID? Acá lo que podemos hacer, el análisis es justamente que al no tener la posibilidad de hacer apelaciones dentro del mecanismo de solución de diferencias, los países pueden llegar a poner restricciones que vayan en contra a los acuerdos multilaterales y no tengamos el mecanismo que nos permita garantizar el correcto cumplimiento. Entonces vean que aquí de esta manera Estados Unidos ha entrabado bastante el mecanismo, coincidiendo justamente con los temas de la guerra comercial. Recordemos que no es una guerra solamente con China, sino también países como la Unión Europea, México, Turquía, que se han visto afectados, que han implementado reclamaciones ante la OMC y que se han visto pausadas justamente porque no tenemos ese espacio hacia dónde seguir. Incluso cabe ahí tal vez, y Percy, recordar que en el marco de la cumbre ministerial de la OMC en Buenos Aires, que el tema era precisamente sobre comercio electrónico, fue Estados Unidos quien frenó prácticamente las discusiones y no se logró llegar a un acuerdo. Sector que hoy, acabamos de decir con la otra pregunta, sector que hoy está plenamente en auge, ¿verdad? En términos del COVID-19, en un marco multilateral donde las reglas no han sido todavía, digamos, consensuadas como es, digamos, la práctica digamos, en la OMC. Y eso, digamos, es un tema que definitivamente habrá que darle, digamos, darle el pulso a ese tema. Tenemos todavía, que nos queda poco tiempo, nos queda otra pregunta. Nos queda una última pregunta de Laura de Madrigal, que dice, en medio de esta crisis, la cantidad de información que circula principalmente por redes sociales es demasiada. Mucha de ellas es falsa. ¿Cuál es el impacto en la dinámica de las relaciones internacionales y en la política internacional? Nos pregunta Laura Madrigal. Perfecto. Y voy bueno, agradecerle también a Jessica, que nos está llegando una pregunta de Jessica, que no sé si nos dará tiempo, digamos, de responderla. Tal vez, Percy, ahí podríamos, en esta de Laura, ser bien puntuales porque aprovechamos en la pregunta que nos cae más bien, ¿verdad? Como anillo al dedo, porque precisamente la próxima semana nuestro programa va a ser sobre los temas de noticias falsas, ¿verdad? O de flujos de información y el impacto que esto puede tener en la política internacional, y vamos a contar con un invitado especialista en este tema. Pero podríamos dar brevemente algunas primeras impresiones, ¿verdad? Para dejarlos ahí con ganas de escuchar el próximo programa, y abordaríamos tal vez, si nos da tiempo, la de Jessica, dado que estamos ya cerca de terminar nuestro espacio de hoy. Muy puntual, yo lo que diría, Gerardo, más bien, porque recibimos muchas noticias falsas a nivel internacional. Creo que el ejemplo más reciente es con el coronavirus, ¿verdad? La gente sale en reportajes diciendo que si usted toma tal cosa y tal otra, que si come ajo, que si se toma un batido de no sé qué, ¿verdad? Entonces, muy concretamente, y además en nuestras familias siempre hay seres queridos muy cercanos que de repente reciben una noticia y la reenvían rápidamente. Yo siempre dar un consejo, y es: revisemos la fuente, que la fuente sea confiable, que sea una agencia de noticias seria
o ver que otro medio también está dando la noticia. Si eso es así, entonces uno se queda más tranquilo porque ya uno revisó y puede de alguna manera sentir o por lo menos enviarle la responsabilidad a agencias que uno diría que son serias. Pero siempre buscar en varios medios que la noticia que nos está llegando tenga, digamos, una fuente veraz. Creo que este tema, pues como decís vos, lo abordaremos luego. Sí, yo ahí nada más agregaría que decías que hay gente, pero te agregaría que también hasta líderes políticos, porque el caso Sí. de Donald Trump, ¿verdad? Que dijo que se podían inyectar desinfectante o utilizar Lysol y que esto al final terminaba matando al coronavirus y que tuvimos incluso, lo hemos mencionado en uno de los espacios con las noticias, hasta personas intoxicadas porque siguieron las recomendaciones de un líder, digamos, político. Pero definitivamente este tema de hoy en 8 quedan cordialmente invitados para que nos acompañen. Tendremos a un especialista en temas de información y de noticias falsas y haremos precisamente este abordaje. Y nada más cerrando en este último prácticamente segundos que nos quedan, Jessica nos pregunta que la consulta es ¿qué opinamos sobre que Costa Rica sea el próximo posible miembro de la OCDE en el entendido para qué fue este organismo creado? Si bien es cierto Costa Rica ha hecho un excelente trabajo con sus instituciones públicas, podemos intercambiar mucho conocimiento sobre cómo manejar o cómo se manejan esas situaciones. De caso, por ejemplo, el desempleo, el conocimiento a través del COVID, que si no creen posible sea un gasto muy alto para un país como el nuestro, en el caso de Costa Rica. Y ahí podríamos dar algunas impresiones rápidas. Sí, vamos a ver, pareciera ser, por lo que ha anunciado el Ministerio de Comercio Exterior, que es, digamos, el ministerio que ha dirigido todo este esfuerzo de cumplir con los diferentes requisitos que el país debe hacer en diversos sectores, en educación, en economía, en salud, etcétera. Y además atender las recomendaciones que las comisiones de la OSD han dado a nuestro país. Pareciera ser, según los últimos comunicados de ese ministerio, que ya estamos a las puertas, que ya hemos terminado con los procesos que Costa Rica tenía que llevar. Yo pienso que para nuestro país puede ser importante, ya que se ha hecho el gasto, ya que se ha estado en ese proceso, ya que hemos recibido las recomendaciones de cómo nuestros sistemas educativos, de salud, de comercio, etcétera, han mejorado, yo diría que es un buen momento para que Costa Rica, si es aceptado, pueda revisar cuáles son los planes y los retos. Es decir, recordemos que al final la OCDE lo que nos va a ayudar es a plantear cuáles son los espacios en los que Costa Rica puede mejorar. Y eso siempre es importante, ¿verdad? Se trata de una autoevaluación de nuestros ministerios, de nuestro aparato estatal, de nuestros procesos productivos, de nuestros mercados internacionales, de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de seguridad y cómo medirnos estadísticamente, competitivamente con otros países, no con los países, digamos, más pequeños, entre comillas, que nosotros, con estadísticas más bajas, sino con estadísticas altas, porque no queremos ir para abajo, queremos ir para arriba, ¿verdad? Yo ahí agregaría, Percy, nada más, porque ya ahora sí estamos sobre tiempo, ya nos está la producción llamando la atención, que precisamente le diría, digamos, a Jessica que me parece, coincido con Percy en todo, digamos, en lo que ha mencionado, particularmente con el caso de que hemos venido haciendo los ajustes y las reformas que este tipo de membresía, digamos, requiere, y que lo que estamos entrando es, algunos lo han llamado el club, ¿verdad?, de los países ricos, de los países desarrollados, y que creo que más bien en un escenario como el del COVID-19 y todo lo que va a implementar, lo que va a significar para que los países tengan que implementar para poder otra vez volver a tomar los niveles que teníamos antes de crecimiento económico, de desarrollo, etcétera, que estar en este club más bien nos permitiría poder tener de primera mano la información de cómo podemos, digamos, tomar en consideración, implementarlo en nuestro país y poder, digamos, salir de este bache. Yo lo que sí, digamos, creo importante es que precisamente el país, al hacer, digamos, el esfuerzo y al ingresar, también es un reconocimiento al liderazgo que hemos tenido. Lo mencionábamos la semana, si mal no recuerdo, la semana pasada
pasada cuando hacíamos mención a la adopción que hace la Organización Mundial de la Salud de una propuesta de Costa Rica para poder, ¿verdad?, liderar un proceso donde toda la información para las patentes y toda la información referente a las vacunas pueda ser, digamos, de uso global. Y esto fue, digamos, propuesto por el presidente del país y fue acogido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo creo que Costa Rica también aquí, después de lo que nos han elogiado con el tema del manejo del COVID, que esperemos en Dios que siga como se ha hecho hasta hoy, podríamos también estar aportando, digamos, en ese escenario. Pero bueno, definitivamente el tiempo es nuestro enemigo. Sí. Gerald, todas las preguntas súper interesantes. Creo que la de Jessica vamos a tener en otro momento que retomarla. Sí, hemos llegado al final de nuestro programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting, Iskandé Group, Gráfica Creativa, por todo el apoyo para que este espacio sea una realidad. También a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, y a Marcela Lang en la difusión de las redes sociales, y a todo el equipo técnico. Y a ustedes, muy especial, un especial agradecimiento hoy, que el programa, ustedes fueron los protagonistas. Hicimos el mayor esfuerzo para poder responder todas las preguntas y consultas que llegaron. Y si alguna no la logramos responder, la estaremos respondiendo en estos días, y les prometemos más programas con esta misma dinámica. Que tengan todos muy buenas noches. Bendiciones. Gracias por su atención. Que pasen una buena semana.